Venga. Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Última actualización publicada el 1 del 4 del 2020. Vamos por el título sexto, bienes, actividades y servicios y contratación. Capítulo 2, actividades y servicios. Artículo 85 bis. Artículo 85 bis. 1. La gestión directa de los servicios de la competencia local mediante las formas de organismos autónomos locales y de entidades públicas empresariales locales se regirán respectivamente por lo dispuesto en los artículos 45 a 52 y 53 a 60 de la Ley 6/1997 de 14 de abril de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, en cuanto les resulte de aplicación, con las siguientes especialidades. Bien, esta ley que hemos nombrado ya está derogada y la actual ley en vigor sería la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público, que tuvo su última actualización publicada el 31 del 12 del 2020. Bien, entonces seguimos con el artículo 85 bis, con las siguientes especialidades. A. Su creación, modificación, refundición y supresión corresponderá al Pleno de la entidad local, quien aprobará sus estatutos. Deberán quedar adscritas a una concejalía, área u órgano equivalente de la entidad local, si bien en el caso de las entidades públicas empresariales también podrán estarlo a un organismo autónomo local. Excepcionalmente podrán existir entidades públicas empresariales cuyos estatutos les asignen la función de dirigir o coordinar a otros entes de la misma o distinta naturaleza. B. El titular del máximo órgano de dirección de los mismos deberá ser un funcionario de carrera o laboral de las administraciones públicas o un profesional del sector privado, titulados superiores en ambos casos y con más de 5 años de ejercicio profesional en el segundo. En los municipios señalados en el título 10 tendrá la consideración de órgano directivo. C. En los organismos autónomos locales deberá existir un consejo rector, cuya composición se determinará en sus estatutos. D. En las entidades públicas empresariales locales deberá existir un consejo de administración, cuya composición se determinará en sus estatutos. El secretario del consejo de administración, que debe ser un funcionario público al que se exija para su ingreso o titulación superior, ejercerá las funciones de fe pública y asesoramiento legal de los órganos unipersonales y colegiados de estas entidades. E. La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal directivo como del resto del personal, deberán ajustarse en todo caso a las normas que al respecto apruebe el Pleno o la Junta de Gobierno según corresponda. F. Estarán sometidos a controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos por las correspondientes concejalías, áreas u órganos equivalentes de la entidad local. G. Su inventario de bienes y derechos se remitirá anualmente a la concejalía, área u órgano equivalente de la entidad local. H. Será necesaria la autorización de la concejalía, área u órgano equivalente de la entidad local a la que se encuentren adscritos para celebrar contratos de cuantía superior a las cantidades previamente fijadas por aquella. Y latina. Estarán sometidos a un control de eficacia por la concejalía, área u órgano equivalente de la entidad local a la que estén adscritos. J. Cualquier otra referencia a órganos estatales efectuada en la Ley 6/1997 de 14 de abril y demás normativa estatal aplicable. Se entenderá realizada a los órganos competentes de la entidad local. Las referencias efectuadas en el presente artículo a la Junta de Gobierno se entenderán efectuadas al Pleno en los municipios en que no exista aquella.
2. Los estatutos de los organismos autónomos locales y de las entidades públicas empresariales locales comprenderán los siguientes extremos. A. La determinación de los máximos órganos de dirección del organismo, ya sean unipersonales o colegiados, así como su forma de designación, con respecto, en todo caso, a lo dispuesto en el apartado anterior, con indicación de aquellos actos y resoluciones que agoten la vía administrativa. B. Las funciones y competencias del organismo, con indicación de las potestades administrativas generales que éste puede ejercitar. C. En el caso de las entidades públicas empresariales, los estatutos también determinarán los órganos a los que se confiera el ejercicio de las potestades administrativas. D. El patrimonio que se les asigne para el cumplimiento de sus fines y los recursos económicos que hayan de financiar el organismo. E. El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio y contratación. F. El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, de intervención, control financiero y control de eficacia, que serán en todo caso conformes con la legislación sobre las haciendas locales y con lo dispuesto en el capítulo 3 del título 10 de esta ley. 3. Los estatutos deberán ser aprobados y publicados con carácter previo a la entrada en funcionamiento efectivo del organismo público correspondiente. Artículo 85 ter. 1. Las sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado siguiente de este artículo. 2. La sociedad deberá adoptar una de las formas previstas en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio y en la escritura de Constitución constará el capital que deberá ser aprobado por las administraciones públicas o por las entidades del sector público dependientes de las mismas, a las que corresponda su titularidad. 3. En los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la Junta General y del Consejo de Administración, así como los máximos órganos de dirección de las mismas. Artículo 86. 1. Las entidades locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias. En el expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida habrá de justificarse que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal, debiendo contener un análisis del mercado relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local sobre la concurrencia empresarial. Corresponde al Pleno de la respectiva corporación local la aprobación del expediente, que determinará la forma concreta de gestión del servicio. 2. Se declara la reserva en favor de las entidades locales de las siguientes actividades o servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos y transporte público de viajeros, de conformidad con lo previsto en la legislación sectorial aplicable. El Estado y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer mediante ley idéntica reserva para otras actividades y servicios. La efectiva ejecución de estas actividades en régimen de monopolio requiere, además del acuerdo de aprobación del Pleno de la correspondiente corporación local, la aprobación por el órgano competente de la comunidad autónoma.
3. En todo caso, la Administración del Estado podrá impugnar los actos y acuerdos previstos en este artículo, con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 3 del título quinto de esta ley, cuando incumplan la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Artículo 87, derogado. Capítulo 3, contratación. Artículo 88, derogado. Y aquí lo dejamos. Ánimo.